Hola, ¿qué tal? Mi nombre es John Romo. Hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante dentro de la ingeniería del software y es la verificación y validación del software. Es un tema que va muy acorde con el tema de la calidad del software, de la fiabilidad, puesto que lo que se nos viene en un principio a la mente siempre por verificación y validación es básicamente asegurarnos de que las cosas estén funcionando correctamente, ¿cierto? Entonces, una definición más teórica de qué es la verificación y la validación del software. Es un conjunto de procesos que se ejecutan sobre un determinado software, ya sea un aplicativo web, un aplicativo móvil, y se ejecutan con qué finalidad. Se ejecutan para analizar y comprobar que lo que se está desarrollando en determinado software si esté cumpliendo con los requisitos, primeramente con los requisitos que se plantearon inicialmente, el listado de requerimientos, todo lo que se hizo durante el análisis, la documentación, todo lo que embarca eso. Y que además, por este proceso de verificación y validación, también constatamos de que nuestro software esté cumpliendo con las necesidades del cliente. Creo que esa es una de las partes más importantes, o es lo que busca todo desarrollador cuando programa una aplicación. Es simplemente el objetivo principal es tener a sus clientes contentos y poder satisfacer las necesidades por las cuales nosotros creamos ese software. El proceso de verificación, ¿de qué etapa comprende? Empieza desde, como ya lo mencioné, desde la etapa inicial de un software, que son los análisis de requisitos, de requerimientos funcionales y no funcionales. Ya sabemos que los requerimientos funcionales son aquellos que tienen un impacto directo sobre el funcionamiento del software, de modo que cualquiera de estos requisitos que se alteren pues podrían alterar también el funcionamiento de un software. Los no funcionales, por su parte, no tienen un impacto directo sobre el software y podemos hacer los cambios que nosotros queramos sobre ellos, podemos cambiar las cosas que queramos y no vamos a afectar nada de la funcionalidad del software. Aquí es donde empieza nuestro proceso de verificación y validación, pero también abarca otros procesos o otras partes, otras etapas del código, del desarrollo como tal, que son las revisiones de los requerimientos, las revisiones del diseño, las revisiones de la inspección del código, o sea, la sintaxis. Si manejamos un estándar de programación como tal, también se chequean esos desarrollos que se estén haciendo en el momento. Y finalmente acabamos pues con el respectivo ciclo de pruebas que debe cumplir cualquier software que nosotros desarrollemos. Es importante, hay algo importante que es necesario que nosotros conozcamos dentro de este tema, y es que estamos hablando de verificación y validación del software. Esos dos términos, verificación y validación, son dos términos que en un principio, digámoslo así, puede sonarnos que significan lo mismo, o por lo menos en mi caso me sucedió así. Verificación y validación se me hacía un poco difícil encontrar cuáles eran las diferencias entre estos dos términos, pero gracias a la consulta y a la investigación que pudimos hacer para desarrollar esta exposición, ya les tengo la respuesta. Entonces, ¿qué es verificación? La verificación busca responder una pregunta, y es la siguiente: ¿estamos construyendo el producto correctamente? El proceso de verificación va mucho más enfocado a la fase inicial del proyecto, a verificar si lo que estamos desarrollando está cumpliendo a cabalidad todo lo que se ha planteado dentro del documento de requisitos y funcionalidades del software. Todo lo que cuando nos sentamos con los clientes, debatimos con ellos y hicimos una lista de todo lo que debía realizar el software, los requerimientos funcionales, los no funcionales, como ya lo mencioné antes. Eso es lo que trata de enfocarse la verificación. El proceso de verificación trata de buscar eso, simplemente el proyecto, digámoslo de esta forma, el punto inicial de nuestro desarrollo.
En cambio, en el proceso de validación ya no está enfocado simplemente al punto inicial del software, sino es un proceso un poco más general. ¿Y qué busca responder? ¿Qué interrogante busca responder la validación? Dice, ¿estamos construyendo el producto correcto? Mientras que la validación se enfoca en el producto como tal, el producto en sí. La verificación que vimos anteriormente se enfoca en la manera, en el cómo estamos construyendo ese producto. Ahora, volvemos a la validación. Dijimos que era un proceso un poquito más general, ya que no abarca simplemente el punto inicial del desarrollo, sino también el proceso de validación vela porque el software que estemos desarrollando, nuestro aplicativo web, nuestro aplicativo móvil, esté cumpliendo con las necesidades del cliente. Sí, la validación va más enfocada a lo que es las necesidades del cliente. Y como lo decía al principio, que el desarrollador no quiere mantener a su cliente contento. Es importante que este proceso de validación se lleve desde un principio del desarrollo, porque estoy seguro que a muchos de los desarrolladores nos ha pasado de que, o bueno, ya de pronto hemos tenido la experiencia de que en algún momento, en algún análisis de requerimientos que estábamos haciendo, quizá pasamos algo por alto y quizás no quedó todo lo que el cliente quería, no quedó todo estipulado en el documento inicial, y luego en la marcha del software nos vamos dando cuenta de que van saliendo más cosas y de pronto se desajusta un poco lo que teníamos inicialmente. Para eso se hace un proceso de validación que nos va a asegurar de que estas cosas de por sí no es muy posible erradicarlas todas, o sea, es algo difícil que evitar todos estos errores o estos imprevistos, porque casi todos los desarrollos tienen imprevistos, pero sí es posible a través de la validación por lo menos disminuir la cantidad de estos imprevistos, y pues eso a los desarrolladores, a fin de cuentas, nos ahorra muchísimo trabajo. Existen dos tipos de técnicas, o dos tipos no, existen dos técnicas de verificación y validación de software, y son: uno, las inspecciones del software, y dos, las pruebas del software. Veámoslo más en profundidad. Las inspecciones del software, ¿qué son? Las inspecciones del software se usan para analizar y comprobar las representaciones del sistema. ¿Qué quiere decir o a qué me refiero con representaciones del sistema? Son todos esos requisitos, los documentos que se plantearon inicialmente, pero no solo esto, sino que ahora también se suman los diagramas que se definen en la documentación como tal del software. Ya estamos hablando de diagramas UML, diagramas de clase, diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia, etcétera, etcétera. Todo lo que es documentación del software. Y por supuesto, el proceso o esta técnica de inspección del software también entra a verificar lo que son los códigos fuentes del sistema. Ya como tal, el código en general, el código fuente del programa, que es lo que a fin de cuentas hace pues que todo funcione. Estas inspecciones de software es una actividad o una técnica que se denomina como estática. ¿Por qué? Porque no es necesario que haya un sistema, una prueba, un prototipo o un código en ejecución para poder llevar a cabo la inspección del software, sino que se puede aplicar una inspección, o por lo menos viéndolo así en un ámbito lógico, para yo revisar un código de un programa como tal, o para revisar un diagrama de flujo o un diagrama de secuencia, pues no necesito tener un prototipo en ejecución o una aplicación como tal, ¿no? Que necesito una aplicación beta para revisar eso. En este caso no es necesario con las inspecciones del software. Ahora, las pruebas del software, ya estamos hablando de pruebas como tal, y estas sí requieren de que haya una aplicación en ejecución, pues para poder
determinar un resultado. ¿Qué buscan las pruebas? Comprobar que el software se desempeñe correctamente ya en un entorno operacional. ¿De qué manera? Se tienen un conjunto de datos para realizar la prueba. Ingresamos los datos que hemos designado para las pruebas y observamos el comportamiento de nuestro aplicativo para ver cómo se está desempeñando. En base a esto se obtienen los resultados y de esa manera se llevan a cabo las pruebas del software. El hecho de que sí necesite tener una aplicación en ejecución o llevar digamos que algo esté corriendo como tal para poder aplicar las pruebas, esa necesidad lo convierte en un proceso dinámico, a diferencia de la inspección del software, que es un proceso estático. Entonces, estático sí requiere la ejecución del software, estático no requiere la ejecución del software, dinámico sí requiere la ejecución de un programa o software como tal, algo ejecutable. Veamos un poquito más en profundidad las inspecciones del software. No es solamente saber que se aplican sobre los documentos iniciales del software, ya como los mencionamos, los requisitos y los diagramas y el código como tal, sino que es necesario saber que este es un proceso que es bastante largo y también es un poco caro. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia entre las inspecciones del software y las pruebas, y es que las pruebas del software como tal requieren un cierto tiempo de ejecución, y además de eso hay algo en particular y que es, digámoslo así, el aspecto negativo de las pruebas, y es que en una prueba solo es posible identificar un solo error o un único fallo, porque por lo general cuando se hace una prueba y ocurre un fallo en el sistema, es difícil que el sistema continúe con su ejecución, y eso hace que si hay fallos después de ese, pues sea un tanto difícil de identificarlos. Por el contrario, las inspecciones del software sí es posible, a través de una inspección del software sí es posible descubrir uno o más fallos. Ya no nos detendremos solamente al identificar el primer fallo como tal, sino que es posible que al momento de nosotros hacer una inspección dentro de nuestro aplicativo, el resultado nos arroje múltiples fallos. Entonces, comparando estos dos métodos, la inspección y las pruebas de software, hay dos conclusiones que nos llevan a saber que las inspecciones son mucho más efectivas que las pruebas del software. Número uno es lo que les acabo de mencionar. En una inspección de software se pueden descubrir múltiples fallos, a diferencia de una prueba que con un solo fallo ya se verá interrumpida, y pues entonces va a tocar proceder a la solución del fallo y luego sí continuar con ejecutar la prueba de nuevo para descubrir los demás fallos. Eso con una inspección de software nos podemos olvidar de todo eso, que con una sola podemos identificar todas. Segundo, y es creo que lo más importante, es que las inspecciones del software usan como herramienta el conocimiento que tienen acerca del lenguaje de programación en el que se esté desarrollando nuestra aplicación. Y esto es importante porque, pues, llevémoslo a un escenario lógico. Si yo voy a validar, por ejemplo, el código de una aplicación que esté hecha en Angular o en PHP o en JavaScript, vámonos con el ejemplo de JavaScript. Yo sabré que, por ejemplo, cuáles son los errores comunes que se cometen en JavaScript, y que yo sabré que no voy a tener que estar buscando errores que normalmente se cometen en PHP. Por ejemplo, cuando nosotros estamos programando en el lenguaje de PHP o en el lenguaje Java,
es necesario que cada secuencia, cada sentencia, cada línea de código esté terminada por un punto y coma, a menos que sea un ciclo o algo así. Pero la mayoría de las aplicaciones de PHP en algún momento nos lanzaron un error porque olvidamos poner un punto y coma. Si yo sé que yo estoy validando, que yo estoy desarrollando mi aplicación en bajo un lenguaje de programación JavaScript, yo sé que JavaScript no tiene problemas con el asunto del punto y coma. O sea, no es necesario poner un punto y coma al final de cada línea, de cada sentencia de código. Entonces yo como revisor pues no me voy a poner a buscar que si me faltó un punto y coma cuando identifique un fallo, porque yo sé simplemente que JavaScript no me va a dar problemas por ese punto y coma. Entonces ese es como el factor diferencial más grande y de las inspecciones del software, es eso que toman como herramienta base ese conocimiento que tienen del lenguaje de programación en el que estamos desarrollando, y pues toman en cuenta los errores que normalmente los desarrolladores cometemos en dicho lenguaje de programación, como el que les acabo de mencionar de los puntos y coma. Hay un caso que se puede comentar al contrario, y es que por ejemplo en PHP es posible asignar un determinado valor a una variable antes de que ella sea declarada, o la podemos declarar porque lo que pasa es que cuando se va a declarar una variable en PHP no hay una palabra reservada como tal que nos diga que estamos declarando una variable. Simplemente ponemos el nombre de la variable igual y le ponemos el valor, y de esa forma ya estamos declarando una variable e inicializándola enseguida, cosa que en JavaScript no podemos hacer, porque si hay muchas palabras reservadas para declarar una variable en JavaScript, por ejemplo la palabra let o la palabra var. Cuando nosotros vemos esa palabra atrás de un nombre de una variable, pues ya sabemos que estamos declarando una variable, estamos instanciándola. De otro modo, o sea, si nosotros no hacemos esa declaración de la variable antes, va a ser muy difícil que el sistema nos deje asignarle un valor a ella sin antes instanciarla. Entonces lo más probable es que se encuentre un fallo, que es de lo que se trata en la inspección del software, que se encuentre un fallo y te va a decir no se ha inicializado tal variable. Es por eso que siempre como cualquier entidad que se dedique al desarrollo de software, es necesario que cada vez que vaya a inicializar un proyecto, cada vez que vaya a desarrollar un nuevo aplicativo, ya contar con una lista de cuáles son los posibles fallos o los posibles errores que solemos cometer al momento de desarrollar una aplicación, con el fin de no cometerlo, ya tenerlos en cuenta y saber que si o no declaro esta variable, pues el sistema me va a dar error. Entonces es una manera como de arrancar de raíz o acabar de raíz ese problema. Hay algo que es importante mencionar acerca de las pruebas de software. Pues ya hemos visto las diferencias entre las técnicas de verificación y validación, que son inspección y validación y pruebas de software. Ya llegamos a la conclusión de que la inspección de software es mucho más eficaz que unas pruebas, y que por lo tanto nos sale un poco hasta más barato implementar una inspección sobre una prueba. Sin embargo, todos los programas pues van a requerir por lo menos de una prueba para saber operacionalmente o funcionalmente cómo se está desempeñando el software. Entonces hay un punto que es necesario rescatar de las pruebas del software, y es que no es recomendable, o bueno, exceptuando los programas que son pequeños, no es recomendable hacer pruebas de software, digamos, de toda la aplicación como tal, o sea, tratándolo como una unidad, sino hacer unas divisiones, unas subdivisiones. Sabemos que un sistema está compuesto, digámoslo así, por varios subsistemas, los cuales a su vez están compuestos por módulos
los cuales están compuestos por funciones, ya hablando más de código como tal, ya funciones y clases, operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a menos que nuestro software sea diminuto, que de pronto nada más pues conste de un solo módulo, en ese caso creo que sí es posible hacer una prueba como tal, tratando el software como una unidad, pero mientras tanto creo que la mejor práctica es hacerlo tratando el software por módulos, y de hecho las pruebas se deberían llevar así, por módulos. Este módulo está bien, este módulo tiene fallas en esto, etcétera, etcétera. A manera de bonus, quisiera hablar de un tema que va estrechamente relacionado con todo esto del proceso de verificación y validación, y es el proceso de depuración. Yo sé y estoy seguro que la mayoría de software estamos quizá familiarizados con este término, pero de pronto no conocemos el concepto en sí de lo que es una depuración. ¿Qué es una depuración? Es el proceso de eliminar todos los errores que se hayan encontrado durante las pruebas o las inspecciones que se hicieron en el proceso de verificación y validación. Entonces, se puede decir que el proceso de depuración es un proceso totalmente independiente de la verificación y la validación, pero sí guarda cierto nivel de relación, cierta relación entre ellos. ¿Por qué? Digamos que el proceso de depuración no es un proceso muy sencillo, y ya vamos a ver en qué se relaciona. Miremos primero el proceso de depuración. ¿Qué hacen los mejores depuradores? Los depuradores se basan en las pruebas, los resultados de las pruebas que se hicieron, se basan en los resultados obtenidos de las inspecciones y pruebas de software, y en base a ello comienzan a tratar de localizar el origen de tal error, de tal fallo. Ahora sí, ¿en qué se relacionan? Que una depuración, o por lo menos la mayoría de entornos de desarrollo que traen integradas una herramienta de depuración, ¿qué es lo que hace esta herramienta? Se basa en el uso en el conocimiento que ellos tengan del lenguaje, por ejemplo, que se está trabajando, pero ya entran más variables del lenguaje que se está trabajando, entra el tipo de defecto que se ha identificado, el patrón de salida, o sea, cuál es el formato en sí de lo que se obtuvo, si fue un error de pronto de algo indefinido, o si fue una excepción o algo así. Además de el conocimiento que se tenga del lenguaje de programación y también del paradigma de programación que estemos implementando. Podemos hablar de quizás programación orientada a objetos, ya no es como antes que todo era código espagueti, ya es algo un poco más estructurado. Entonces, si nos podemos dar cuenta, el proceso de depuración guarda esa similitud con la inspección del software, que también se basa en el conocimiento que tiene de un cierto lenguaje de programación. Entonces, estas herramientas, esta herramienta de depuración que normalmente viene integrada en los entornos de desarrollo, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza en este momento el entorno de desarrollo NetBeans, que es para Java, al igual que el entorno de desarrollo de Eclipse, que tienen integrada esta herramienta. Hay dos cosas que se hacen luego de que, hay dos cosas, dos términos, dos puntos que es necesario tener en cuenta luego de que se hace una depuración. Primero, que después de haber identificado el origen del error, el origen del fallo, y después de haberlo corregido, es necesario realizar una prueba nuevamente. ¿Por qué? Para verificar si el fallo que inicialmente se había dado, pues ya definitivamente se ha eliminado del sistema y ya no está fallando o no va a fallar nuevamente más adelante en nuestro software.
Y segundo y más importante, y se hace este reinicio de las pruebas, o sea, se verifica nuevamente todo el proceso de pruebas, porque sé que muchas veces nos ha pasado de que arreglamos un error, un fallo, pero el arreglo de lo que hicimos o los cambios que introdujimos en el código, en el programa como tal, dañaron otros módulos o dañaron otras funcionalidades que se estaban usando y quizás desde otros archivos. Entonces, por eso es necesario hacer nuevamente las pruebas luego del proceso de depuración. Primero, para identificar que sí hayamos arreglado el fallo, y segundo, para saber que ese fallo o esa solución que nosotros implementamos no esté dañando otras cosas dentro de nuestro desarrollo como tal. Y bueno, eso ha sido todo por el tema de verificación y validación de software. Espero haber sido claro y nos vemos en una próxima ocasión.